Lo primero que vamos a ver es ventilación industrial. Vamos a ir haciendo como siempre, hacemos una especie de paralelismo, tocamos lo que dice la legislación argentina, pero siempre vamos dentro de un marco global, o sea, nos vamos ubicando dentro de un marco global, ¿ok? ¿Por qué? Y porque muchas veces la legislación argentina se queda corta y nos manda o nos deriva a otro tipo de normativas, otro tipo de indicaciones que son internacionales, ¿sí? Bien, ventilación industrial. ¿Por qué hay que ventilar las industrias? ¿Y qué dice el decreto 351 sobre la ventilación industrial? Estas son preguntas que nos debemos ir respondiendo, como siempre tenemos en las diapositivas. Tenemos una serie de preguntas, a lo mejor no están respondidas directamente en la lámina que sigue, pero con la lectura y la relectura tenemos que poder responder esto acá. Es lo mismo que pasa con los trabajos prácticos. Con los trabajos prácticos hago una pregunta y no es directamente de cortar y pegar. Y esto va a pasar también en los finales. En los finales va a pasar esto. O sea, van a tener que estar atentos a la pregunta, porque no es, ustedes ven en la pregunta carga térmica, y no es poner lo que uno se le ocurre de carga térmica. Las preguntas están direccionadas, o sea, dice, a ver, de carga térmica quiero que me cuentes esto y esto, o esto, esto y esto. La misma pregunta los va llamando. Entonces no es cuestión de agarrar y largarse y escribir todo lo que uno se acuerda, sino lo que tenemos que hacer es interpretar la pregunta y responder en función de esa pregunta. Bueno, ¿cuál es el objetivo primario de la ventilación industrial? Mantener la calidad y el movimiento del aire en los lugares de trabajo. Esa es la finalidad de la ventilación, ya sea ventilación industrial o ya sea de la ventilación en general. Por ejemplo, un local comercial, por ejemplo, una escuela, por ejemplo, no sé, un teatro, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Obviamente que esto ¿qué hace? Esto contribuye al bienestar físico y a la mejora del rendimiento de la actividad. ¿Sí? Esto lo venimos diciendo desde el principio. O sea, nosotros estamos cuidando la salud de los trabajadores y en cierta manera en algunas unidades también hablamos del tema de confort. ¿Pero por qué? Porque el usuario está, el trabajador está ¿dónde? Está dentro de un ambiente productivo. Y si está dentro de un ambiente productivo, debe funcionar eso. O sea, por eso decíamos al principio de la materia, ¿no? Que no somos una máquina de impedir, somos una máquina en todo caso de cuidar la salud y el bienestar de los trabajadores dentro de un ambiente productivo. ¿Ok? ¿Sí? Si no nos transformamos en otra cosa, que no es para la que estamos estudiando. No haría falta estudiar tanto sino para eso. ¿Sí? Bueno, avanzo. Entonces, este aire y esta ventilación industrial en los lugares de trabajo debe cumplir ciertos requisitos. Esto después lo vamos a volver a tocar cuando hablemos de la legislación argentina. Lo vamos a volver a tocar, vamos a decir qué dice la legislación y qué no dice la legislación. Pero esto lo vamos a volver a tocar. Pero si estamos hablando de aire y de ventilación industrial, tenemos que tener en cuenta estos tres apartados, de los cuales vamos a hablar ahora un poquito de cada uno. Uno es el contenido de oxígeno, el otro es la concentración de los contaminantes / explosivos, porque esos contaminantes pueden ser contaminantes para la salud o incluso pueden ser también explosivos. ¿Está bien? Y la otra es el control del estrés térmico. Esto es hasta de sentido común, pero bueno, hay que darle ahora la base teórica necesaria a este control del estrés térmico. Vamos a empezar entonces ahora con cada uno de ellos. Contenido de oxígeno. Muy bien. Esto lo sabemos de la escuela, no sé si primaria, pero en la secundaria seguro. En la secundaria hablamos del aire y decimos que es una mezcla de gases. En algunas partes era una mezcla homogénea, en otras partes no tanto, pero bueno, hablamos de esa mezcla de gases, entonces tendríamos que repasar, eso lo vamos a ver al final de este juego de diapositivas, tendríamos que repasar algunos conceptos, por ejemplo, qué es una solución, qué es una mezcla, qué son mezclas homogéneas, eso tendríamos que repasarlo. Dos temas que se ven con los nuevos planes, a partir del 2006 en adelante, con los nuevos planes se ve en el segundo año, se empieza a ver en el segundo año de la secundaria. ¿Sí? Ustedes después lo repasan en el terciario,
teóricamente, y lo repasan en las materias base que tienen acá en la licenciatura. Bueno, ese contenido entonces, ese contenido de oxígeno, no del aire, que está en el aire, como una mezcla de gases, ese oxígeno, no debería ser inferior al 18 o 19,5% en volumen. Esto es medio, este rango es un tanto grosero. ¿Por qué? Porque las legislaciones sobre todo las que se toman como base internacional, hablan de un 19,5%. ¿Sí? Por ejemplo, OSA, que ya vimos el otro día, que era del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, habla de ese 19,5%. O sea que el contenido de oxígeno no debería ser inferior a ese porcentaje. ¿Qué dice la legislación argentina? Y dice poco. Y en algún lugar habla del 18, y yo creo que es un porcentaje que puede llegar a confundirnos. Así que lo mencionamos, y después tal vez tengamos que aplicar alguna corrección a ese porcentaje, ¿sí? Acá tenemos esto está en azul, lo que está en azul generalmente es textual, generalmente de la legislación argentina o de alguna otra bibliografía. En este caso, en el anexo 3, dice que en condiciones normales de presión atmosférica, el contenido mínimo de oxígeno debe ser el de 18% en volumen. Bueno, después vamos a ver que por ahí con este 18% nos quedamos medio cortos o ya estamos en una zona de peligro. Entonces, lo tenemos ahí, pero con pinzas. ¿Está? Bien, avanzo. Profe, disculpe, Evelyn está ahí tratando de entrar, me parece. Bien. Evelyn Moratelo. Sí, acabo de habilitar ahí. Gracias, Luciana. Bueno, entonces estábamos, para no perdernos, estamos hablando de esto. Estamos hablando de estos 3 ítems que tenemos que hablar acá, que son los que están ahí resaltados en verde, que son los requisitos que se le debe pedir o que se le exige a esa ventilación o a ese aire industrial. Primero hablamos entonces del oxígeno y seguimos hablando ahora vamos a hablar de la concentración de los contaminantes. Bueno, ¿dónde lo vimos esto? Esto lo vimos el presencial pasado, o sea, la clase pasada vimos justamente esto acá. ¿Sí? ¿Y qué decíamos de esto acá? Hablábamos, esto nos dedicamos todo lo que era el capítulo 9. ¿Eh? ¿Y qué hablamos acá? Que la concentración de los contaminantes en el aire debe ser inferior a los límites admisibles, están establecidos en las reglamentaciones vigentes. Concretamente, está en azul, por eso es textual, de la ley argentina, y decía: la autoridad competente fijará concentraciones máximas permisibles para los ambientes de trabajo, y eso van a figurar en el anexo 3, como una tabla de concentraciones máximas permisibles. Lo único lo que teníamos acá, el comentario o la crítica que hacíamos, es que era que ese listado se ajustó, o sea, después que se dictó el decreto 351, allá por el 79, se ajustó en el 91, y después se ajustó en el 2003 y se terminó la historia. ¿Sí? ¿Qué otra cosa decíamos? Esto lo dijimos la clase pasada. ¿Qué otra cosa decíamos? Lo tengo acá en el dibujito que está arriba de mi cabeza. ¿Qué decíamos? Bueno, que OSA es la única encargada de fijar límites legales en Estados Unidos, les denomina PEL, de permisible, ¿sí? Y entonces los valores que uno obtiene deben ser menores que ese PEL. Y después, ¿qué hay? Hay una asociación de higienistas, que es no gubernamental, que es una asociación de científicos que únicamente habla de conceptos que tienen que ver con la salud de las personas, no incluye otras variables que sí deberían incluir las legislaciones de los distintos países, sí las deberían incluir, deberían contemplarlas. La Asociación de Higienistas dice justamente que ellos no, como para que sea una cosa genérica, ellos no incluyen eso, y que por ese motivo no se deberían tomar como valores legales. ¿Se acuerdan esto que dijimos el otro día? Esto es importante, suelo preguntarlo. Entonces, la misma Asociación de Higienistas, ¿qué dice? La misma Asociación de Higienistas dice no tomar esto como límites legales. ¿Y qué hacen los distintos países? Lo toman como límite legal. En concreto, Argentina lo tomó como límite legal. ¿Cuándo lo tomó? Bueno, en el 2003 tomó lo que estaba vigente de la Asociación de Higienistas en ese momento. Y acá tenemos ese cambio de nombre o esa
castellanización del nombre, lo llamamos CMP, concentración media ponderada. ¿Está? Concentración media ponderada, pero la misma legislación argentina, o sea, el mismo anexo, lo que dice es que es el equivalente a los TLB. ¿Está? Bueno, entonces, concentración de los contaminantes. Y esto lo digo ahora, aunque me estoy anticipando. ¿Qué pasaba en el anexo, en el capítulo 9 que vimos la clase pasada? El capítulo 9 en algún momento decía, bueno, y esto acá lo van a ajustar con el capítulo 11 de ventilación. ¿Está eso? O sea, el mismo capítulo 9 nos derivaba al capítulo 11. ¿Y qué pasa acá? Y acá nos estaría faltando eso. Como que en el capítulo 11 no nos dicen esa concentración de contaminantes debería estar de acuerdo a lo que dice el capítulo 9. Como que no lo aclara. ¿Sí? Bien. Sigo avanzando. Lo que estamos haciendo también, aparte de introducir el tema de ventilación industrial, estamos también haciendo algunos comentarios sobre la legislación argentina, qué dice y qué no dice. Y por último, ese aire o esa ventilación industrial tiene que tener en cuenta qué cosa. Tiene que ayudar a controlar el estrés térmico. Fíjense que estamos hablando de controlar, ¿sí? O sea que, en definitiva, vuelvo a lo que dije al principio, esta ventilación industrial es una tarea de control, porque es una tarea que nos ayuda a controlar el contenido de oxígeno, o ayuda a controlar la concentración de contaminantes en el aire, y ayuda a controlar el estrés térmico. ¿Sí? Bien. Las determinaciones de los índices de carga deben ser inferiores a los límites establecidos por norma. ¿Y de dónde sacábamos esa norma? Y también la sacábamos, o sea, si ustedes recuerdan lo que vimos en todos los presenciales que tuvimos respecto de carga térmica, ¿sí? Que determinamos después llegando a un diagrama de flujo. En ese diagrama de flujo lo que hacíamos era comparar valores. ¿Qué comparábamos? Valores de TGBH y después comparábamos valores del ISP. Bueno, ¿y con qué los comparábamos? Bueno, el TGBH lo comparamos con valores que ha determinado la Asociación de Higienistas, también como TLB. Nada más que en este caso son TLB, o valores de límites de referencia, pero ¿para qué? Para agentes físicos. La clase pasada lo vimos para agentes químicos. Para agentes biológicos no los teníamos, porque decíamos que bueno, uno no puede hablar de cantidad de agentes biológicos, ¿sí? Uno lo que debe hacer es el control de eso. ¿Está? Así que vieron que la cosa se va un poquito como complicando un poquito. ¿Está? O sea que hay que tener un poco más de conceptos ahora ya dando vuelta. Bueno, seguimos avanzando. Entonces, ¿qué es lo que busca esa ventilación industrial? Buscan mantener en un nivel inferior los límites establecidos para las sustancias que puedan contaminar el aire. Sustancias o efectos o agentes físicos, para cualquiera de los dos. ¿Está? Mientras que la ventilación aplicada a otro tipo de locales, por ejemplo a los locales no industriales, vamos a llamarlo de esa manera, ¿sí? A los locales no industriales, incluso en las viviendas, tiene otros objetivos esa ventilación. ¿Y cuáles son los objetivos que tiene? Crear condiciones de bienestar y eliminar olores y bacterias. En cualquier casa, saben que si hay una mascota, la casa está llena de pelos, ¿o no? Bueno, y así podría enumerar un montón de otras cosas. Todo esto acá lo hemos mencionado, ¿sí? En la unidad 0, o sea que sería por ahí un momento como para retroceder y repasar cosas en la unidad 0 que vimos, donde vimos el conjunto de los agentes. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa en la industria moderna? Ahí arriba de mi cabeza hay una foto, donde hay mucho polvillo en ese ambiente. ¿Sí? Entonces, la industria moderna tiene una cierta complejidad de operaciones y procesos. Utiliza número creciente de sustancias y preparados químicos. Esto te lo decíamos también la unidad pasada, en la unidad 2. ¿Y qué pasa con el empleo de esos materiales? El empleo de esos materiales genera en el ambiente de trabajo partículas, gases, vapores, nieblas, en concentraciones que pueden ser superiores a las admisibles. Con lo cual, ahí viene la tarea de ustedes, la de controlar
ese ambiente de trabajo. ¿Sí? Fenómeno. Entonces, si quisiéramos resumir esto acá, lo decimos de esta manera. La ventilación industrial se ocupa del control de la variedad de sustancias que pueden contaminar al aire en los locales de trabajo. Repito. Bueno, no, está bien. Lo aclaro abajo. Entonces, controlar variedad de sustancias que pueden contaminar el aire en los locales de trabajo por procesos productivos y también para evacuar el calor que puede generar dichos procesos. De esa manera cubrimos todo el espectro que venimos hablando. ¿Sí? Bien, ahora, esa ventilación tiene que ser eficaz. Y para que sea eficaz tiene que estar bien diseñada. ¿Sí? Si está bien diseñada, lo que va a permitir es justamente lo que buscamos. Es mantener a raya los valores límites de esos contaminantes. Repito, ya sea de agentes físicos, químicos y biológicos también, porque vamos a ver que en una campana de laboratorio también vamos a tener a raya el contaminante biológico, gracias a la ventilación de la campana. ¿Sí? Entonces, ese diseño del sistema de ventilación requiere de un detalle minucioso y de innumerables aspectos, o sea, hay que considerar innumerables aspectos y variables. La pregunta es para ustedes, ¿vamos a estar preparados para el diseño de un sistema de ventilación? ¿Se animan a darme una respuesta ahora o tengo que avanzar un poquito y me la dan después? Y no, profe, o sea, nosotros, o sea, eso es un tema de ingeniería, me parece a mí. Nosotros lo que podemos proponer es que necesitamos disminuir, no sé, el porcentaje de una sustancia en un determinado lugar, y lo que podemos hacer es explicar la tarea o el proceso que se realiza en ese lugar, que es donde se produce el contaminante. Pero no creo que podamos intervenir mucho con el tema de un diseño de algo que no nos dedicamos nosotros. No sé si me explico. Para eso vamos a llamar a un especialista. Te explicas perfectamente. La pregunta es entonces, Me tocó una situación así, por eso. ya que te metes en esto, te pregunto, ¿y cuál sería tu tarea entonces? A ver, si te animás a anticipar. Vamos a llegar a eso, pero te lo pregunto para ver si estamos en la pista. A ver. Y mi tarea, yo creo que primero es hacer una evaluación de riesgo de la operación o el día de trabajo en ese ambiente para ver la cantidad de contaminantes que se genera y tratar de determinar el por qué se genera. En función a eso, seguramente mi conclusión va a ser que reducirlo con una ventilación, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de eso. Y ahí, bueno, voy a llamar a un especialista y le voy a comentar todo el análisis que yo tuve que hacer, y en función a esta persona me va a sugerir, en función a su conocimiento y experiencia, de qué manera lo podemos minimizar o mitigar. Y bueno, ahí una vez realizado el proyecto y concluido, se va a volver a hacer una evaluación para ver si logramos el objetivo o no. Yo creo que disculpe, soy Fernanda Sarmiento. Sí. Que está muy bien lo que dijo mi compañero, pero también le faltó que deberemos realizar el cálculo de ventilación para ver lo que vamos a solicitar al proveedor del equipo con respecto a las necesidades de ventilación, y ahí vamos a tener que calcular el tema de la capacidad del sector de trabajo. Y después, una vez que se prepare todo el sector y se instale, volver a hacer una medición de ventilación para ver si quedó en adecuadas condiciones. Bueno, los dos han dicho cosas interesantes y coherentes. En vez de responder yo ahora, voy a avanzar y vamos a ir respondiendo con la misma diapositiva, pero han dicho cosas que están en lo cierto. Ahora las vamos a ir ampliando un poquito esas cosas que ustedes fueron diciendo, pero no obstante les voy a hacer algún comentario, que no lo tengo acá escrito, porque se me ocurrió ahora en función de lo que dijeron ustedes. Esto es así ahora. Antes, por ejemplo, cuando yo hice la especialización, nos enseñaban a hacer, o sea, dentro de las materias estaba nos enseñaban a diseñar algunos sistemas de ventilación. Te estoy hablando de hace unos cuantos años atrás, y te estoy hablando que nosotros veníamos todo de la rama de la ingeniería. Entonces era una especialización para ingenieros. Entonces ahí nos daban herramientas para
¿cómo se llama? Para diseñar sistemas de ventilación, cosa que ahora no, como dijeron ustedes. ¿Está? Entonces, sigo hablando un poquito de esto acá. Ustedes ven acá en la foto, que está arriba de mi cabeza, que los sistemas de ventilación tienen cierta complejidad, ¿cierto? Hay ahí una campana para concentrar la aspiración, después hay unos conductos que van trasladando esos contaminantes, después tendrá que pasar por unos filtros, etcétera, etcétera, ya lo vamos a ver eso. Bueno, avanzamos un poquito. Entonces, ¿cuál es el fundamento de esas técnicas de ventilación? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo que van a hacer esas técnicas de ventilación van a ser a suministrar o extraer aire de un local o de un edificio. Suministrar, o sea, agregar o extraer aire. De una forma que puede ser natural o mecánica. Si es mecánica es con el auxilio de algún elemento mecánico. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué hace la ventilación? Sustituye un aire que tiene unas características no deseables. Sustituye aire que tiene características no deseables, ¿por qué? Por lo que sea. Humedad, temperatura, contenido de agentes químicos, olor desagradable, lo que sea. O sea, características no deseables, lo va a sustituir por otro volumen de aire o por otro caudal de aire que tenga una serie de condiciones ambientales que han sido definidas, o sea que están controladas. De eso se trata. Entonces, a ver. O sea que todo lugar debe cumplir unos requisitos mínimos de ventilación, y esto tiene que ser el punto de partida, porque nosotros decíamos en esa unidad 0 que si bien muchas legislaciones no lo tienen en cuenta, otras sí ya lo tienen en cuenta, que estamos pasando de esto de cuidar la salud a generar ambientes confortables. ¿Está? Y se me está yendo el tiempo y estoy medio como lento. Bueno, esto, como lo voy a mencionar específicamente dentro de un rato, lo dejo para que ustedes después lo lean cuando estén repasando, pero acá está hablando de, bueno, cómo tendríamos que ventilar. Y sea cual sea el sistema empleado, es necesario asegurar en todo momento los caudales de diseño. Pregunta de examen es esta. ¿Sí? Entonces, sea cual sea el sistema empleado, es necesario asegurar en todo momento los caudales de diseño. No puedo estar por debajo del caudal que diseñé.